Ok, Junji, Yeah. tell me, Tell me what? ¿qué tal te pareció el museo? MIT Museum. How was it? Good. Was good? Yeah, hologram is very good. So awesome. Yeah. In Japanese, say it in Japanese. ホログラムはすごかったですよ。すごい。すごい、すごい。Ok. Bueno, muchachos, y ahora nos vamos. Bueno, aquí el muchacho se va a estudiar. You will do your homework, right? In what? In quantum field theory. Bueno, entonces, ya continuamos con la última parte del video, que es pues la última parte. Entonces vamos, cuídense. Bueno, estimados, estamos de vuelta con los requisitos que tienes que cumplir para acceder al MIT con la más alta probabilidad. Ahora, en la parte 1 llegamos hasta el 40%, aquí lo vamos a complementar con ese 60% faltante. Si te pones a pensar, si tú eres o conoces o tienes un familiar que realmente ha cumplido los requisitos previos, ¿por qué no le damos un empujón a eso y lo complementamos con un 60% para que efectivamente llegue con la más alta probabilidad al examen de admisión del MIT? Es posible y aquí vamos a ver cuál es ese 60%. El requisito número 5, ¿cuál es ese? Saber inglés. Pero específicamente para obtener el 50% tienes que aprobar el TOEFL, que es el examen que dice que obviamente sabes inglés en Estados Unidos. En este examen tienes que sacar un puntaje superior a los 90 puntos en el IBT. Si haces eso, garantizado, muchacho, 50% de que estás en el MIT. Ahora, el niño rico pues le va a ser fácil. Para el niño rico le va a ser fácil aprobar este examen porque en su colegio ha estudiado inglés toda su vida. Inclusive ha llevado cursos en inglés, ha llevado historia en inglés, literatura en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Va a salir dominando el inglés y pues el IBT va a sacar más de 90 puntos. En el caso del niño pobre se van a complicar las cosas. Justamente en este punto es que el niño rico le saca una ventaja abismal al niño pobre. En la parte 1 te dije que el niño pobre le sacaba una ventaja abismal al niño rico, pero en esta etapa es el niño rico que le va a sacar una ventaja. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño pobre? Tiene que estudiar inglés, tiene que inscribirse en una academia para aprender inglés porque el inglés le va a abrir las puertas del mundo, muchacho. Ahora, una academia, por ejemplo, es el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, cuya mensualidad está de 300 soles en Perú. ¿Qué implica esto? Pues que el muchacho va a tener que gastar mensualmente 300 soles. Posiblemente no pueda conseguir ese dinero y pues todos los sueños se van al diablo, ¿verdad? Pero no, espérate un poquito, ¿por qué? Porque existe Pronavec. Pronavec, bueno, ingresa a la página de Pronavec, lee un poco más sobre Pronavec. Hoy en día hay muchos estudiantes que se van al extranjero gracias a Pronavec, así que más te vale leer eso si eres excepcional, si has cumplido con los requisitos que te he dicho en la parte 1 de este video. Ahora, Pronavec probablemente va a financiar los cursos de inglés, es decir, vas a poder estudiar inglés gratuitamente y eso es punto para ti porque te estás ganando el 50% de la admisión al MIT. Ahora, ¿qué implica esto, muchacho? Que por las mañanas vas a hacer el colegio, por las tardes la academia y por las noches inglés. Va a ser un día muy agitado, muy agitado, pero fundamental para que llegues al MIT. Recuerda, esfuerzo es sinónimo de grandes logros. Ahora, ¿cuál es el sexto requisito? Pues tienes que aprobar el SAT, el SAT. Ese es el examen del MIT. En realidad, en Estados Unidos hay dos tipos de exámenes, el ACT y el SAT. Olvídate del ACT, jamás lo veas, jamás te animes a dar ese examen. ¿Por qué? Porque el SAT es prácticamente idéntico a los exámenes de admisión de las universidades peruanas. Tiene su razonamiento verbal y su razonamiento matemático, es decir, ya estás acostumbrado a este tipo de examen, por tanto lo vas a dar bien, porque en Perú obviamente has hecho simulacros y has estado en las academias preuniversitarias, inclusive en el mismo colegio te ofrecen simulacros, por lo tanto ya cogiste cancha en ese aspecto y cuando des el SAT no te va a ser difícil. El SAT obviamente viene en inglés, por eso tienes que haber dominado el inglés los últimos años de estudio. En el SAT, la parte de razonamiento matemático tienes que sacar puntaje perfecto, 800 puntos. Lo puedes hacer si estuviste en una academia preuniversitaria, no lo dudo. En la parte verbal vas a fallar, obviamente que vas a fallar porque
No naciste en Estados Unidos, inglés no es el primer idioma en tu vida, por tanto vas a obtener un puntaje inclusive debajo del promedio, pero no te preocupes por eso porque el MIT entiende que obviamente tú no dominas el inglés y lo único que necesita es que en el TOEFL obtengas un puntaje superior a los 90 puntos en el IBT, acuérdate de eso. Entonces lo único que necesitas como sexto requisito es pasar el SAT con una nota, un puntaje perfecto en matemática, y la parte de verbal pues no te compliques mucho, da lo mejor que puedas de ti. Esto te va a garantizar el 60% de éxito para llegar al MIT, muchachos. Ahora, en este punto, obviamente, ¿cuánto cuesta el SAT? Aquí te pongo el precio. Esta sí es una etapa crítica para el niño, pues el niño pobre. El niño rico va a poder pagarlo con facilidad. El niño pobre, pues, va a tener que buscar cómo financiar esto, porque esto sí no lo va a conseguir como beca en ningún lado. Este va a ser un esfuerzo personal del niño pobre para poder pagarse ese examen. Y te recomiendo que lo hagas porque este examen puede determinar el futuro de toda tu existencia, muchacho. Ahora, ¿cuál es el séptimo requisito? El séptimo requisito, y es algo que muchos estudiantes se olvidan de hacer, aquellos que postulan a universidades en Estados Unidos, es el SAT Subject Test, lo que significa que vas a tomar exámenes en cursos específicos. En este caso, como tú la rompiste en la academia preuniversitaria en física, química y matemática, pues vas a dar el matemática nivel 2, el SAT Math número 2, el de física y el de química. Y créeme que vas a aprobar esos exámenes con nota máxima porque esos exámenes son súper fáciles comparados con el examen de admisión de la uni. Los vas a aprobar con nota máxima, te lo garantizo. Y por experiencia te digo, por ejemplo, que yo obtuve 780 de 800 puntos, lo que era casi una nota perfecta. Fallé únicamente en una pregunta y a pesar de eso, cuando me dieron el resultado, pues decía que estuve en el 5% de toda la población mundial que rindió el examen. Entonces ya tienes una idea. Si te equivocas en una pregunta en esos exámenes, vas a pertenecer al 5% de la población mundial que rinde esos exámenes. Y si obviamente obtienes nota perfecta, lo cual creo que estás en la capacidad de hacerlo, pues probablemente estés en el 1% de la población mundial. Obviamente, y con eso garantizado, ingresas al MIT, o al menos te da el 70% de probabilidad. Con esto ya tenemos el 70% en los bolsillos, muchacho. Algo importante que tienes que saber y algo que siempre recomiendo es que cuando des este tipo de exámenes, el SAT general, el SAT de física, matemática, química, el TOEFL y todo eso, inclusive el examen de admisión de la uni, si es que quieres darlo para probar a qué nivel estás a nivel de todo el Perú, pues siempre tienes que hacer simulacros, exámenes tipo. Cómprate libros donde vienen pruebas pasadas y siéntate en tu escritorio y simula un ambiente similar al examen con todas las reglas dadas, con el tiempo cronológicamente dado y todo eso. ¿Por qué? Porque de esa forma los nervios se van. Si un día antes resuelves exámenes tipo o unas semanas antes y todo eso, cuando llegue el examen real ya no te va a parecer tan difícil, ya no te va a dar miedo inclusive, porque lo has resuelto antes y sabes cómo rindes, porque un examen tipo te va a dar una idea de qué nota vas a obtener en el examen real. Casi siempre es similar, muchachos. Entonces es fundamental que compres libros, que gastes tu plata en ello, tienes que gastar tu plata en ello para que te prepares al 100% para esos exámenes. Ahora, ¿cuánto cuesta el SAT Subject Test? Aquí están los precios. Nuevamente, el niño rico aquí pues la va a tener fácil porque va a poder pagar eso. El niño pobre nuevamente va a tener que sufrir. Pero muchacho, haces esfuerzo. Si estás en el círculo del niño pobre, haces esfuerzo, consigue ese dinero, esfuérzate y vas a poder ingresar al MIT. De esa forma vas a poder obtener buenos resultados, muchacho. ¿Cuál es el requisito número 8 para llegar al MIT? Aquí ya hablamos específicamente de cómo funciona el proceso de admisión del
el proceso de admisión del MIT. Básicamente, no solo se basa en exámenes, tienes que hacer ensayos, hablar sobre tu vida, explicar por qué quieres estudiar ahí, qué te hace diferente de los demás. Y esto es muy hermoso y es algo que no existe en las universidades latinoamericanas, al menos no lo he visto en Perú. No hay ensayos en Perú. Me gustaría que las universidades peruanas también tengan una forma similar, porque es simpático saber, es en el ensayo en lo que realmente, donde realmente vemos quién es esta persona que quiere estudiar en esta institución. Y es justamente en los ensayos donde el niño pobre le va a sacar una ventaja brutal al niño rico, muchachos. ¿Por qué? Porque el niño rico, mejor dicho, no ha pasado muchas dificultades en su vida. Cuando el MIT le haga la pregunta, ¿qué dificultad has pasado en tu vida? ¿Cómo lo has solucionado? Etcétera. Lo usual que dicen los niños ricos es, pues, no sé, mis papás se divorciaron, esto me afectó, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué diría un niño pobre en un ensayo así, muchacho? Puedes empezar diciendo, yo tuve que trabajar desde niño para apoyar a mis hermanos y al mismo tiempo no descuidé mis estudios porque es lo más importante y pues me la pasé estudiando en las mañanas y en las tardes y en las noches inglés, obtuve la beca en inglés porque vieron que era un buen estudiante, etcétera, etcétera. Vas a dejar impresionado al comité del MIT si dices que eres un niño pobre que se esforzó y sueña con estudiar ahí. Hay una película muy simpática que se llama De las calles a Harvard, que es de una niña justamente que vivía en las calles prácticamente y llegó a Harvard. Es una historia real, no es falsa, basada en la vida de una niña que no recuerdo su nombre. Y te recomiendo que veas la película, pero historias como esas, muchachos, son espectaculares y obviamente te dan un plus en el proceso de admisión. Este ensayo o estos ensayos te van a permitir obtener el 80% de probabilidad para llegar al MIT. Lo vas a lograr, si tienes una historia muy simpática, lo vas a lograr. Ahora, además de historias y todo eso, tienes que mostrar que eres un apasionado por la carrera a la cual quieres postular. Por ejemplo, si te gusta la robótica, la programación y esas cosas, pues en tu tiempo libre, los fines de semana, tienes que demostrar que eres un apasionado de ello, tienes que dedicarte a programar, tienes que crear, por ejemplo, páginas web, tienes que crear dispositivos, etcétera, etcétera. Y eso lo tienes que decir en tus ensayos, tienes que decir lo que creaste, tienes que compartir con ellos tus códigos. Envíales los códigos, ellos aceptan que les envíes todo eso porque quieren ver realmente qué tan apasionado eres. Y ahora con el internet es muy fácil que te metas en ello los fines de semana tú solo gratuitamente, muchacho. Haz eso y te garantiza obviamente el 80% de ingreso al MIT, porque eso lo pongo en los ensayos, porque tus ensayos tienen que ser poderosos y para ser poderosos pues tienes que mostrar que eres un ser apasionado. Ahora, ¿cuál es el requisito número 9 que te garantiza el 90% de éxito para llegar al MIT? En una etapa del proceso del MIT viene lo que es la entrevista personal. Te vas a entrevistar con alguien que estudió previamente ahí. Si estás en Perú, por ejemplo, el MIT te va a enviar los datos de un exalumno del MIT y lo vas a contactar, posiblemente vayas a su casa y tengan una charla muy amena. Esta es una parte crucial porque la opinión que tenga este personaje de ti lo va a enviar al MIT y pues el MIT va a decidir en base a eso si mereces estudiar ahí o no. Ahora, el niño rico pues en el aspecto de social la va a pasar bien, va a poder conversar amenamente y todo eso. El niño pobre pueda que tenga una falencia en el aspecto social, pero si el niño pobre cuenta su historia, muchacho, es suficiente. Vas a impresionar a aquel personaje que te va a entrevistar. ¿Qué es lo que tienes que saber? Básicamente, pues tienes que ser capaz de generar tus propias ideas y saber exactamente por qué quieres ir al MIT y por qué quieres elegir la carrera que quieres elegir. ¿Y cómo vas a saber eso? Tienes que meterte en la página web del MIT, tienes que leer los grupos de investigación que hay ahí, tienes que informarte más sobre los cursos que se llevan, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que apasionarte por todo eso y todo lo consigues en la página web. Y te recomiendo que te prepares para esa entrevista al máximo viendo la página web del MIT, pensando, consultando con personas adultas, porque esa etapa es crucial y te garantiza el 90% de éxito
Claro que sí, muchacho, 90% de éxito, prácticamente estás a puertas de ingresar al MIT, no puedes desperdiciar esa gran oportunidad. Ahora, respecto a ser capaz de generar tus propias ideas, significa que no tienes que pensar igual que tus papás. Es decir, si te hacen una pregunta, pues no tiene que ser exactamente la respuesta que daría de tu papá, sino la tuya. Hay un caso muy simpático de alguien en mi entorno que pues tuvo esta entrevista y le hicieron una pregunta curiosa. Por ejemplo, le dijeron, la pregunta fue en la entrevista, ¿qué opina del socialismo y el capitalismo y a cuál de ellos apoya? Fue una pregunta simpaticona y pues este personaje dio su opinión, pero el entrevistador se dio cuenta que estaba dando la opinión de su papá y le dijo que esa no es tu opinión, yo quiero que formules tu propia respuesta que sale de aquí. Entonces, ten en cuenta eso para el proceso de admisión. Ahora, yo te cuento un caso personal. En mi experiencia, cuando tuve una entrevista similar, pues yo esperaba que me hagan preguntas, pero no fue así. El entrevistador me dijo, bueno, tú me vas a hacer las preguntas y yo te voy a responder todo lo que quieras. Y así me la pasé en esa entrevista, cosa que fue raro porque no estaba preparado para ello. Aquí el único consejo que te puedo dar es que no se puede saber exactamente qué tipo de preguntas va a venir, pero lo único que tienes que estar consciente es de saber por qué quieres ir al MIT, saber por qué quieres estudiar tal carrera y efectivamente ser capaz de desarrollar tus propias ideas. 90% para ti y estás en el MIT. ¿Y qué necesitas para llegar al 100%? El 100% es básicamente cumplir todo lo que te he dicho cronológicamente, con todo exactamente en detalle, y créeme que es factible. Es decir, si obtienes en el SAT, en el examen, en el SAT 750, pues vuelve a dar el examen, porque necesitas nota perfecta si realmente quieres llegar. Esto te garantiza el 100%, claro que sí, muchachos, 100% para llegar al MIT. Entonces, eso sería todo. Ahora viene la parte de cuánto cuesta, ¿verdad? Una vez que el MIT te da la admisión, ¿cuánto cuesta estudiar ahí? He ahí la parte más interesante. Si vemos en Google, este es el precio de estudiar en el MIT. Sumando todo, sale aproximadamente $70,000 anuales que tienes que pagar. Obviamente, el niño rico, o mejor dicho, el niño muy rico, pues lo va a poder pagar, no hay problema con él. El niño que no es tan rico va a sufrir un poco, pero va a poder acceder a ello. El niño pobre lo va a ver imposible, muchachos. $70,000 anuales. La universidad en Estados Unidos dura 4 años, lo que significa $280,000 invertidos en educación. Es abismal. Y por eso, justamente por eso es que muchos se van a frenar. El niño pobre se va a frenar, va a decir, no, estoy loco si voy a gastar esa cantidad, ni siquiera tengo $1,000 para mí, que voy a tener $280,000. Pero es aquí cuando tienes que salir de tu burbuja. Es cierto, el precio puede ser excesivo, pero si has cumplido todos los requisitos que te he mencionado, esa cantidad va a disminuir brutalmente a cero. Por ejemplo, cuando aplicas al MIT y a cualquier universidad prestigiosa, hay una sección en la cual tú dices si necesitas ayuda financiera o no. Obviamente vas a decir que sí necesitas ayuda financiera, y el MIT, pues una vez que ha visto que eres excepcional, te va a dar la ayuda financiera. ¿De cuánto es? Puede llegar a $50,000 anuales, lo que significa que al año lo único que necesitas recaudar es $20,000. Solo necesitas $20,000. Ahora sigue siendo excesivo para el niño pobre porque implica más o menos $1,500 mensuales, lo que es aproximadamente ¿cuánto? Casi 5,000 soles que el niño pobre necesita juntar mensualmente si se quiere pagar la universidad en el MIT después de la financiación. Pero aquí es el punto más fundamental de la historia, y es el hecho de que nuevamente el niño pobre puede volver a Pronavec. Pronavec te paga tus estudios superiores si eres excepcional. Y excepcional no significa ser genio. Excepcional significa que te has esforzado y has cumplido con todos los requisitos que te he mencionado. Entonces, si eres excepcional, Pronavec te va a financiar la educación en el MIT y no vas a pagar nada. Es decir, vas a tener una financiación del gobierno peruano. Ahora, hay un factor muy importante. Pueda que Pronavec, cuando vayas a pedir la financiación, te diga, pero si no has ingresado aún, ¿cómo te voy a financiar? Primero ingresa y después te pago. Entonces, primero vas a tener que ingresar
Y aquí es lo curioso porque la admisión a institutos como el MIT es en diciembre y te dan la respuesta en marzo. Entonces tú tienes que estar postulando en el 5.º año de secundaria ya, culminar justo el 5.º año de secundaria postulando al MIT y esperar la respuesta en marzo. ¿Qué va a pasar si te dicen que sí? Pues Pronavec recién va a ver que, no, este alumno sí ya fue aceptado, hay que darle plata, pero ya vamos a estar en el siguiente año, el MIT ya va a querer que ingreses, o sea, se te va a complicar todo. Pero hay una cosa curiosa y es el MIT acepta que estés un ciclo en la universidad y luego te va a aceptar en sus aulas. ¿Y cómo es esto posible? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente, una vez que llega diciembre, postulas el MIT, llega marzo. En marzo te recomiendo que postules a una universidad peruana y sobre todo, por ejemplo, la Católica, que obtengas la beca si eres excepcional y estudies ese primer ciclo de la Católica. Y en ese primer ciclo de la Católica, pues converses con Pronavec, que ya obtuviste la admisión al MIT, pues que realmente necesitas la financiación. Y como ya tienes todo en tus manos, la van a aceptar, te van a dar la financiación y nuevamente vas a tener que postular al MIT, pero ya por transferencia y con un ciclo de la Católica, lo que significa que vas a tener que enviar tus notas de la Católica. Y además vas a decirle al MIT, le vas a contar la historia, como es, bueno, soy pobre, por eso tuve que hacer un ciclo de universidad en Perú, conseguí mi beca con el Pronavec y ahora estoy en la capacidad de ingresar a sus aulas. Como ya ingresaste previamente al MIT, el MIT te va a recibir con los brazos abiertos y listo. Ahora, aquí juega un papel fundamental las notas de ese primer ciclo en la universidad. Si hiciste la academia preuniversitaria a nivel uni, ese primer ciclo la vas a romper, vas a sacar puros 20 en la Católica, por ejemplo. Ahora, si decides ir a la uni, ahí vas a cometer el más grande error de tu vida. Por eso, si tu objetivo es llegar al MIT, yo te recomiendo que no ingreses a la uni, vayas a la Católica, por ejemplo, porque vas a tener puros 20 en ese primer ciclo. ¿Por qué no la uni? Porque ya te dije, es una universidad muy exigente en números. Ese primer ciclo vas a sudar sangre, muchacho. Literal, vas a sudar sangre porque los cursos van a ser muy difíciles, te va a chocar y posiblemente obtengas buenas notas, posiblemente saques un 15-16, pero va a ser un 15-16 porque en la uni sacar un 20 es casi imposible. Y por eso te recomiendo la Católica, donde el 20 pues lo vas a sacar sin ningún problema y con esos 20 se lo das al MIT, el MIT va a ver pues, no, este muchacho es bueno hasta en la universidad en Perú, que venga al MIT y así de esa forma tú vas a llegar al MIT, a Princeton, a Harvard, a Caltech, a Yale, a todos esos lugares simpaticones por allá y con una beca integral. Es posible, lo puedes lograr, no tengas miedo, te he dado los requisitos y tú estás en la capacidad de hacerlo, muchacho. Así que hazlo, prepárate para ello. Y nos vemos en un próximo video donde voy a hablar ya no de Norteamérica, sino posiblemente de Europa. Y me enfoque en el École Polytechnique de París, que tiene el mismo prestigio. Pero obviamente ese video lo voy a tener que filmar de París porque estamos hablando del École Polytechnique de París. En fin, muchachos, nos vemos en un próximo video en este canal de inversiones. En este video pues hicimos inversión en educación. Cuídate, hasta la próxima.